Bienvenidos a este podcast titulado Voces del Camino. Queridos hermanos y amigos, es un espacio, no es una clase, no es un estudio. Simple y sencillamente, pues es una conversación donde escuchamos, pues, experiencias de hermanos reales y, pues, cómo han ellos vivido su fe, pues, en distintas etapas de su vida en el cristianismo. Y el día de hoy, abriendo con el primer podcast que tenemos, nos acompaña nuestro hermano Alfonso Saldaña, alias el Machín. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias por la invitación. Ok, vamos a empezar por ahí, brother. ¿Por qué te dicen Machín? Pues yo recuerdo que aproximadamente, no sé, tal vez algunos 20 años, allá me encontraba en los Estados Unidos y por allá tengo un hermano que todavía me comunico con él, hablo muy bien, se llama Javier García. Eh, Me empezó a decir machín porque era la palabrita que yo traía también. Siempre me comunicaba en lugar de decir brother o hermano, siempre mi palabra era machín. Entonces él me bautizó como el machín y desde entonces yo recuerdo que me llaman de esa manera hasta la Ok. fecha. O sea, ¿tú lo adoptaste, te gustó, te agradó o simplemente te acostumbraste? Porque muchas veces nos empiezan a decir de alguna manera, no nos gusta, pero como que ya pues se hace hábito, nos dice todo el mundo así y lo adoptamos, pero en tu caso, ¿te agradó, te desagradó o simplemente te acostumbraste? Pues como que me agradó, sentí como que era algo que no escuchaba tan mal. La gente, de hecho, sin decirle nada, como que se iba corriendo este pequeño apodo diminutivo y la gente lo iba tomando como mi nombre. Incluso muchos hasta la fecha no saben mi nombre, pero saben cómo me llaman, me dicen Machín y pues prefieren decir Machín sin saber incluso mi nombre a veces. Sí, me llamó mucho la atención que cuando bueno, yo empecé a tratarte en la iglesia, tú te identificabas así, ¿verdad? Como el machín y como que, no sé, de primero como que, bueno, a mí por lo menos me costó un poquito de trabajo adaptarme, pero ya no sé si te digo más Alfonso o Machín, pero pues ya muchos hermanos te conocen así, ¿no? Por ese apodo o es más, vamos, fuera de la iglesia o dentro de la hermandad es lo mismo. Pues según yo, tal vez muchos me conozcan más que nada por Machín, porque ya que en mis redes sociales, Facebook, creo que el TikTok también, WhatsApp, me manejo como Machín porque pues igual me agrada que me digan así, igual también no importa que me llamen Alfonso, ¿verdad? Que es mi verdadero nombre, Alfonso Saldaño o Poncho tal vez, pero sí creo que la mayoría me conoce como Machín, creo que es algo Ok. sencillo de manejar. Bueno, pues vamos a lograr aquí cuáles son tus redes, brother. Facebook, Es Machín Saldaña, TikTok. TikTok, creo que ese no es Machín, no recuerdo porque casi no lo manejo mucho el TikTok. Y pues en mi WhatsApp también lo tengo como Machín Saldaña. En realidad tengo muchas redes sociales, pero el Facebook yo creo que es el que más manejo. Y ahí se aparece como Machín Saldaña, Órale, pues, no, pues está bien, está bien. Ya dicen los jóvenes que Facebook ya es de los grandes, así que, de los pues viejitos. ni modo, ni modo. Entonces, bueno, principalmente, brother, pues quisiera que nos platicaras tu experiencia, pues durante un momento difícil, hablando específicamente del cierre de AMSA. Aquí, pues en Monclova, Coahuila, pues todo el mundo sabemos que AMSA, pues ha sido bueno, fue por muchos años, pues una generadora de mucho empleo, ¿verdad? De la capital del acero nos dicen precisamente por AMSA, pero pues sabemos que hasta el día de hoy pues no se ha resuelto pues gran cosa en este asunto del cierre, de si está en la quiebra, si ya va a abrir, no va a abrir, se especulan muchas cosas. Pero yo quisiera que nos compartieras esa experiencia durante ese momento complicado, ¿verdad? Ese momento difícil del cierre de AMSA aquí en Monclova, Coahuila. Entonces, cuéntanos un poquito, brother, ¿cuántos años trabajaste ahí en AMSA? ¿Cuántos años laboraste? Laboré durante 11 años. 11 años, o sea, ni Así más ni es, menos, sí, sí tienes más o menos, o 11 es una años. prox. Bueno, aproximadamente 11 años, un pasadito de 11 años. Pues como quiera, es un buen tiempo, ¿verdad? O sea, 11 años de tu vida laborando
en una empresa pues importante aquí en la ciudad de Monclovita la Bella. Entonces 11 años, brother, 11 años ahí laborando. En ese momento, vamos a irnos, brother, en el momento que pues AMSA estaba avante, AMSA estaba trabajando normalmente. Tú estabas trabajando normalmente allí. ¿Qué significaba en ese momento, o sea, ese trabajo para ti y para tu familia? No, pues para mí era algo muy importante, era algo de lo cual yo estaba muy satisfecho, era un empleo en el cual eh, tenía la manera de poder solventar mis gastos, de poder tener de alguna manera todo controlado en cuanto a la economía, lo económico. Y para mí era algo muy importante, porque ya cuando tú entrabas a Altos Hornos y cuando tú tenías la planta, era prácticamente, entre comillas, era casi imposible que tú ya pudieras salir de esa empresa. O sea, básicamente tenías tu trabajo ya garantizado, por lo que era algo muy importante y aparte pues muy cómodo, porque pues como la mayor parte de los monclovenses sabemos y más de los que trabajamos, pues AMSA era una empresa que daba bien, o sea, que te daba para vivir económicamente bien y que de alguna manera vivías cómodo. Así que era algo muy importante. Sí, claro, o sea, importante tener un trabajo estable, ¿cierto? Un sueldo, pues que no podemos decir nada negativo, o sea, algo bien, como dicen por ahí. Y pues obviamente el sustento para tu familia. Así que pues obviamente me imagino que, bueno, como lo has dicho, importante para ti, para tu familia y pues para miles de trabajadores también. Así es. Ahora, antes del cierre, brother, ¿cómo describirías tu vida en ese momento? O sea, ¿qué podían gozar, disfrutar? Repito, antes del cierre, ¿cómo describirías tu vida, la de tu familia, pues en esos momentos, vamos a decirlo así, pues que estaba AMSA en su apogeo? ¿Cómo la describirías, hermano, tu vida? Yo la describiría una vida económicamente estable, una vida cómoda, una vida en la que sinceramente no me preocupaba a mí. Nunca nos manejamos de endeudarnos ni nada de eso, ¿verdad? Hemos tratado de ser una familia que hemos tratado de llevar los gastos, no pasarnos. Entonces nos manejamos de esa manera y creo que todo estaba de una manera cómoda. AMSA daba para tener tu casita, para tener tu automóvil, para los fines de semana una carnita tal vez asada, ropita, no sé, o sea, igual no es la gran cosa, ¿verdad? Pero nunca batallamos con los gastos, nunca batallábamos en cuanto a tener deudas, porque tampoco nos endeudamos mucho, pero lo poco que nos endeudamos había manera de solventarle con mucha comodidad. Ah, Así ok. que era una empresa que te daba para vivir muy cómodo, la verdad. Bueno, brother, excelente. Vamos a otra pregunta. Quisiera que nos comentaras aquí a aquellas personas que lleguen a ver este podcast. ¿Cómo fue el momento, brother? Platícanos cómo te enteraste cuando ya, pues definitivamente, bueno, yo he entendido, me has platicado en algunas ocasiones que fue como gradual, ¿verdad? Que se escuchaba esto, iban desocupando personas poco a poco, hasta que de plano, pues ya dijeron por ahí ya. Entonces, platícanos cómo fue ese proceso pues del cierre, cuando ya se va especulando, vas viendo que va bajando el trabajo, la producción, citan menos gente, hasta que definitivamente te dicen, sabes que ya no vengan. Platícanos un poquito cómo fue cómo te enteraste del cierre de la empresa de Altos Hornos. Y mire, durante los 11 años, Altos Hornos, todo estaba bien, solamente que yo siempre había notado que siempre nos procurábamos cuidar el material, en el caso mío yo era soldador, yo trabajaba en el área de mantenimiento mecánico de la coquizadora, de la siderúrgica 1, y pues yo era soldador y me decían que cuidara el material, porque ya se estaba batallando para que llegara material nuevo, que cuidáramos las varillas, las tuercas, los tornillos, todo eso. Eso era muy normal, porque se decía que antes pues había
era tanta la abundancia que no había problema si no lo ahorrabas, si lo perdías, o sea, o si igual no lo cuidabas, porque había más, había abundancia de materiales. Oye, brother, ahí déjame detenerte un poquito. Por ejemplo, cuando dices que te decían cuiden, ¿verdad? Como que hagan rendir ahí el material. Sinceramente, bueno, todos sabemos que todo puede pasar, ciertamente, pero realmente en ese momento tú te imaginabas que fuera a llegar la empresa a lo que es ahora pues no, o sea, sinceramente. Sinceramente, yo creo que cualquier trabajador de Altos Hornos, al menos tal vez no puedo hablar por todos, pero en mi caso, yo miraba una empresa grande, una empresa gigante de miles de gentes, y a mí no me pasaba por la cabeza jamás que una empresa de esa magnitud fuera a quebrar. Sí, siempre había rumores de que la mala administración y todo eso, pero siempre los había habido, hasta donde yo sé. Había esos rumores, pero nunca se llegaba a ese punto de quiebra ni nada de eso. Entonces nunca nos pasó por la cabeza, al menos a mí en lo personal, que llegara a hacerse realidad eso que pasó. Bueno, entonces ese fue el proceso, se les empezaban a decir, cuiden el material, y luego, brother, o sea, ¿cómo le diremos? Esos pasos de que ya te dicen, pues que se cerró la empresa, ¿qué más señales empezaban a ver ahí? Ya después el punto crítico donde ya empezamos a notar algo que sí de plano nos desorientó muchísimo fue cuando de repente nos dijeron que en el área que trabajamos nosotros, pues era un área que se le llama coquizadora, donde llegaba el carbón crudo a unos hornos grandes que tenemos ahí en la coquizadora y era calentado a 1200 grados centígrados y se usaba gas, se usaba un gas que hasta donde tengo entendido yo lo proporcionaba Pemex, la luz también, o sea, tenía que suministrar Comisión Federal hasta donde yo entiendo. Entonces de un día para otro comentaron que iban a cortar lo que era el gas, que ya no se nos iba a proporcionar gas. No supimos por qué, solamente supimos que por las deudas, que por había malos manejos. Y luego también días después se manejó que la luz también se iba a cortar. Entonces se hicieron los esfuerzos en ese momento por parte de los jefes. Trataron de tener tratar de poner gas por otros medios, de llevar energía por medio de generadores y todo eso. Se hizo hasta lo imposible para que los hornos no se enfriaran. Porque para la gente que sabe de hornos coquizadores, cuando un horno se enfría, se quiebra. Entonces se hacía todo lo posible para que esos hornos siguieran trabajando. Y así empezó, o sea, nos empezaron a quitar lo que era la energía, el gas, y lo que fue también donde ya nos afectó más fue que la empresa ya no nos empezaba a depositar. Se tardó un día, la primera semana, después ya se tardaba 3 días, después una semana, 15 días, hasta el momento en el que ya dejamos de recibir nosotros, aunque seguíamos asistiendo a laborar, nosotros ya no recibíamos lo que era el pago semanal. Y otra cosa que también nos presentamos a laborar, pero también el trabajo ya cada vez iba escaseando más debido a que la coquizadora ya estaba dejando de funcionar. Así que fue algo que poco a poco fuimos notando que algo andaba mal, pero a comparación de lo que ahora sabemos, en su momento pues estábamos desorientados y no sabíamos qué estaba pasando, por qué el dueño no hacía nada o por qué el gobierno no hacía también algo, o sea, ¿por qué? Porque pues era un trabajo de miles de gentes que iba a afectar, pero simplemente en su momento pues no sabíamos nada de lo que estaba pasando, a comparación de cómo lo sabemos ahora. Bueno, entonces empiezan a decirles que cuiden el material y luego les empiezan a cortar los suministros, ¿verdad? La luz, todo esto. Y en ese momento ya sí te estabas haciendo la idea de que iba a cerrar o no. Todavía decías, esto va a pasar, esto va a mejorar, esto va a terminar y va a ser todo normal. Como siempre hay rumores y a veces los jefes o los altos mandos a veces no salen en su momento no salieron a comunicarnos qué es lo que estaba pasando en realidad. Entonces los rumores que pasaban es que pues se decía que la empresa había tenido malos manejos y que probablemente iba a llegar a la quiebra. Yo creo que muchos de los trabajadores lo que pensamos en su momento era que ok, o sea, esto va a quebrar,
pero sabíamos que también había empresas que tenían el deseo, tenían el interés de poder adquirir Altos Hornos y ellos continuar con la producción. ¿Qué pasaba por mi mente? Que a lo mejor esto iba a ser un proceso tal vez a lo mucho de un mes, 2 meses, 3 meses, en lo que se hacía un cambio de dueño. Entonces fue cuando, eso es lo que pasaba por nuestra mente, dijimos, a lo mejor esto se va a escasear, el trabajo se va a acabar por un momento, pero luego va a llegar un dueño y va a tomar las riendas, a lo mejor nuevas reglas o no sé, cosas nuevas, pero al final va a seguir produciendo, no lo que está pasando ahora, no nos esperábamos esto, la verdad, que se fuera a parar por muchísimo tiempo. Ok. Bueno, y cuando ya, brother, les dicen, ¿sabes qué? Cuando tú ya entendiste que era real, o sea, que tú dijiste esto sí ya se acabó por el momento, cerró. ¿Cómo fue esa noticia cuando ya de plano dijiste ya? Sí, bueno, como te comento, todos seguíamos asistiendo, aunque no teníamos paga, teníamos el temor de que de alguna manera nos pueda perjudicar más aún. Entonces la gente lo que hacíamos, al menos ahí en la coquizadora, es que nosotros seguíamos asistiendo, aunque teníamos ya varias semanas sin recibir ningún o algún pago, seguíamos asistiendo para que la empresa estuviera enterada de que nosotros estábamos por nuestro lado asistiendo a laborar. Hasta que llegó un punto en el que los jefes no tenían respuesta de más arriba, entonces lo que pasó fue que simplemente nos dijeron, pues ya, yo creo que ya es mejor que no vengan, porque ni siquiera nosotros nos están informando qué es lo que está pasando. En realidad no sabemos lo que está pasando y no va a haber pago, ni siquiera nosotros que somos los jefes de ustedes sabemos lo que va a pasar, lo que sigue. Entonces, yo creo que es mejor que hasta aquí todos juntos, de una vez por todas, pues ya dejemos de venir porque no va a haber pagos y no nos han comunicado nada. Entonces, ese día fue un día muy triste porque a partir de ese día, pues a todos nos cambió la mentalidad porque dijimos, pues ya no vamos a venir, que sigue, ya no tenemos de dónde va a salir un sueldo, de dónde vamos a tener un sustento económico. Aunque aún así todavía teníamos esa esperanza de que iba a ser por algún tiempo tal vez, y que luego se iba a solucionar. Entonces, cuando ya definitivamente les dicen ya no vengan, o sea, lo que pasa por tu mente, por tu cabeza, es todavía esperanza de que, bueno, a lo mejor un mes, no sé, se va a detener este asunto. Pero ya cuando a lo mejor pasa, no sé, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que tú dijeras esto ya va para largo, ya no, o sea, por lo pronto ya no vamos a trabajar, ya no va a haber esos ingresos, definitivamente hay que buscarle por otra parte? En ese momento que tú, bueno, es la primera pregunta, ¿hasta qué tiempo, si fue un mes, 2 meses, tres, a lo mejor un año, no sé, tú dijiste esto ya va para largo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, o sea, ¿qué temores vinieron a tu mente o qué pensaste? Si pensaste en algún temor, alguna preocupación cuando ya definitivamente dijiste esto va para largo, ya quebró AMSA, ya no van a abrir. Cuéntanos en qué momento te diste cuenta de eso y qué pasó por tu mente cuando ya te diste cuenta que era un hecho. Bueno, yo creo que me atrevo a decir que a todos mis compañeros o a todos los ex trabajadores de Altos Hornos, yo creo que pensamos algo parecido. O sea, ninguno de nosotros pensamos que esto se iba a alargar tanto. Yo creo que todos tenemos la esperanza que nosotros cada mes que pasaba escuchábamos en el Facebook o escuchábamos en las noticias que había interesados, que había empresarios interesados en Altos Hornos, en reactivarla. Nosotros siempre teníamos esa esperanza. Entonces, mes que pasaba, o cada 2 meses, 3 meses que pasaba, nosotros nunca perdemos la esperanza. O sea, nunca pensamos este, en que iba a tardar tanto. O sea, en realidad nosotros cada mes que pasaba y que escuchaba noticias, nosotros pensábamos que iba a llegar alguien. Ya, yo creo, pero fue tanto el tiempo, hasta ahorita creo que ya van 3 años de que Altos Hornos paró. Llegó un punto en el que nosotros ya, yo creo que a partir de un año, cuando ya pasó un año, que Altos Hornos, tantas noticias falsas, tantos rumores de que se iba a reactivar, yo creo que al menos yo al año, yo ya empecé a perder credibilidad de lo que se informaba. O sea, sí, yo quería que se reactivara, yo tengo el interés de que se reactive, era mi esperanza, pues es mi trabajo, duré 11 años y cualquiera quiere tener un trabajo estable, pero al año yo supe que esto se iba a alargar cada vez más
tal vez sin tener la esperanza de que hubiera una fecha. ¿Por qué? Porque siempre decían, en un mes más va a venir un inversionista y, no, y venía y se paraba por algún amparo. O pasaban tantas cosas que total se iba alargando, alargando, alargando. E incluso hasta la fecha, o sea, muchos de nosotros escuchamos que a lo mejor en un mes más se va a subastar. Y yo estoy seguro que muchos de los trabajadores, al igual que yo, ya no confiamos en esa fecha, ya no confiamos en que realmente va a venir específicamente en algún momento un inversionista. ¿Por qué? Porque ya estamos tan acostumbrados o tan, como dicen por ahí, tan ciscados de que no confiamos en que realmente esa fecha sea verídica. Por lo que nos hemos adaptado a tener a falsas esperanzas, pero ha sido tanto la desilusión que a la misma vez también nosotros ya no nos duele tanto esa decepción. Sí queremos que se reactive, pero nos hemos adaptado a la decepción y a la desilusión que hemos tenido durante estos 3 años. Precisamente ahí quisiera que nos metiéramos un poquito más en lo espiritual. En medio de todo esto, ya cuando está así, ya los hechos, ¿verdad? Que tú nos platicas, ya es un hecho, ya es una realidad. En medio de todo eso, brother, ¿cómo espiritualmente, cómo te encontrabas tú tu fe? ¿Cómo estaba en ese momento tu fe? ¿Hubo momentos de duda, de enojo, de confusión? Cuéntanos ahí un poquito en cuanto a lo espiritual, ¿cómo lo tomaste? Bueno, en un principio, cuando mi trabajo estaba estable, cuando había todo, ¿verdad? O sea, yo estaba bien. Incluso al principio, cuando se empezó a desestabilizar los de Altos Hornos, que ya no obtuvimos pagos, que empezó a fallar todo esto, aún así yo continuaba bien, porque como que aún no me caía el 20 o no nos dábamos cuenta todavía totalmente de qué es lo que se avecinaba, qué es lo que se venía aproximando, por lo que yo estaba bien, o sea, espiritualmente yo seguía activo en mi congregación, ¿verdad? En la Iglesia de Cristo. Yo seguía participando, seguía estando activo, Activo. activo exactamente, por lo que no, en realidad no me afectaba, hasta a los primeros momentos no me afectaba. Tal vez un poquito más adelante yo siempre empecé, ya cuando se viene ahora sí lo bueno, tal vez llamémosles pruebas o no sé, cosas importantes como la falta de dinero, la falta del recibo de la luz, que el gas, la gasolina, que el mandado. Todo eso llega a un punto en el que tú ya empiezas a sentir como algún tipo de frustración donde a lo mejor en mi caso no fue el yo reclamarle nada a Dios, ni tampoco decirle por qué a mí me pasa esto, por qué tenía que ser yo. No, 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 simplemente son frustraciones internas o impotencia que uno sentía porque del estar estable, del estar sin preocupaciones, porque tienes un sueldo estable y un sueldito que te da para un poquito más a no tener lo que antes tenías y tener a lo mejor un sueldo mucho más pequeño, pues sí viene como que algún tipo de desesperación, algún tipo de impotencia de dónde voy a sacar un poquito más de dinero para poder solventar el recibo que llegó más alto, cuando antes sí podía, ahora ya no puedo. Empiezas a querer economizar muchas cosas y todo eso te llena como algún tipo de frustración, impotencia, del cual también te tienes que ir adaptando y pues con la ayuda de Dios, pues yo traté en su momento de agradecerle a Dios, porque a veces las cosas malas pasan, pero yo siempre le decía a mi Dios que pues gracias, tengo vida, tengo salud, puedo pedir un trabajito, puedo seguir adelante, pero no puedo negar que en su momento sí fue algo muy difícil y lo sigue siendo todavía. Pero bueno, Eva, entonces en lo espiritual, en tu actividad en la iglesia, ¿no afectó, no mermó este, tu entrega, tu trabajo en cuestiones pues de apoyar en la congregación donde te reunías o donde te reúnes? Entonces ahí no mermó nada de eso, brother. Pues sí, hubo consecuencias, a lo mejor no tanto debido al económico, por ejemplo, mi congregación me quedaba un poco lejos en mi caso. Yo estaba a gusto en esa congregación, lógicamente, ¿verdad? Pero a veces la economía en su momento me hizo pensar que tenía que buscar una congregación que estuviera un poquito más pequeña,
porque tal vez podría venir que al quedarme lejos, yo tal vez ya no iba a asistir, y tal vez eso a la larga me iba a empezar a perjudicar en lo espiritual, ¿verdad? Entonces yo para no dejar de asistir, una de las cosas que yo modifiqué de hecho en mi vida espiritual fue que pues yo traté de buscar una congregación más cerca de mi casa para de esta manera yo poder economizar más. También pues a lo mejor antes yo convivía más con mis hermanos en cuanto a lo económico de a lo mejor el fin de semana convivir con ellos. Ya tuve que yo también empezar a economizar y pues ya dejé de ver, dejé de ver a muchos de mis hermanos con los cuales yo convivía y todo eso. Por lo que sí, yo creo que sí, en algo en lo económico sí afectó, a lo mejor no espiritualmente mi fe, pero si yo me dejaba, si yo no ponía cartas en el asunto, tal vez el ya no asistir a mi congregación que me quedaba lejos, ya iba a empezar yo a faltar y agarrar esa, adaptarme, acostumbrarme a ya no asistir, cositas de ese tipo, ¿verdad? Donde también las convivencias ya se me dificultaban porque también pues a veces gastas y todo eso. Pero en espiritual, yo siento que a lo mejor no me afectó tanto, pero sí, yo a veces yo le pedí a Dios que como quiera me ayudara para poder llevar espiritualmente con madurez, con paciencia lo que me estaba pasando y que me está pasando aún en su momento, pero que ahora ya estoy un poquito más adaptado a esto Sí. y la voy sobrellevando. Sí, bueno, pregunto porque más que nada sabemos que en nuestro andar como cristianos vienen pruebas de diferentes maneras y a veces la respuesta de algún hermano puede ser, pues, ya no tengo este trabajo, ¿verdad? Voy a disminuir mi servicio, voy a disminuir mi entrega, ¿verdad? Si yo estaba asistiendo, no sé, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y entre semana, pues ya solamente voy a ir en la mañana, ya entre semana no. Entonces empieza a mermar ahí un poquito, pues, pues nuestro servicio para con Dios, empezamos tal vez a faltar. Ciertamente, pues tenemos que mencionar que a veces ponemos los cristianos excusas en cuanto, pues mira lo que me está pasando, ¿verdad? Dios entiende. Pero pues aquí vemos entonces que tu familia lo que hicieron fue buscar alternativas. Me platicas acerca de la distancia, entonces empezaron a buscar una congregación más cerca, precisamente para seguir con ese trabajo para el Señor. Entonces, yo creo que Dios, la iglesia, pues juegan también ahí un papel muy importante en ese proceso, pues, de la pérdida de tu trabajo en Altos Hornos de México. Entonces, cuéntanos ahora, brother, ¿qué fue lo más difícil de sostener día a día, ya que ya no tienes este empleo, ya no tienes tu mismo sueldo, tu mismo salario? ¿Qué es lo más difícil? Ahorita nos platicabas un poquito, pues que ya disminuyeron tal vez las reuniones con los hermanos para hacer esta comida, esta otra comidita, ¿verdad? Para socializar, para entre hermandad. Pero ¿qué es lo más difícil de sostener día a día? O sea, me refiero a tal vez hubo momentos donde no veías la salida. ¿Qué fue lo que te ayudó a seguir adelante? Pues a mí, o sea, estoy bien seguro que a mí lo que me ayudó, o sea, fue pues mi Dios, porque cuando surge pues la desesperación, la frustración de que pues lo que ganas es poquito dinero, ¿verdad? Que, que no vas a poder hacer a lo mejor la misma despensa, que a lo mejor el recibo de la luz llegó muy alto y no hay cómo, no hay cómo poder solventar eso. Pues ahí es donde entra Dios, o sea, tú como cristiano, a lo mejor la gente de afuera se desesperaría, reclamaría a Dios, perdón, a Reclamaría, Dios. sí. Y en el caso de un cristiano, pues tú le pides a Dios madurez y le pides a Dios cómo salir de eso, o sea, no tanto te enfrascas en reclamar, sino que tratas de hallar la paciencia y la salida con la ayuda de Dios, ¿verdad? De que tal vez esto traerá, de lo bueno puede sacar cosas, perdón, de lo malo puede sacar cosas buenas. Y es un aprendizaje porque a lo mejor nosotros como trabajadores de Altos Hornos estábamos en cierta comodidad
en la que jamás íbamos a ver eh, lo difícil que es la vida económicamente, lo que mucha gente ha vivido o que sigue viviendo y que incluso yo ahora estoy viviendo. ¿Por qué? Porque estábamos en cierta comodidad, ¿verdad? En la que de repente viene la escasez y ahora viene la prueba buena, la verdadera prueba donde cómo vamos a responder nosotros como cristianos ante la escasez, ante ese momento que tal vez se te enferma un hijo o que te enfermas tú y que tú quisieras llevarlo con alguien, pagarle a un doctor particular para poder recibir una atención médica más pronta y ahora ya no está ese dinerito que tú antes tenías. Entonces surgen muchos tipos de problemas de los cuales pues te vas adaptando y a la vez le das gracias a Dios porque aprendes muchas cosas buenas, de lo malo aprendes cosas buenas. Precisamente para ahí esa pregunta es la que te quería hacer también a continuación. O sea, mirando atrás, un poquito para atrás de todo esto y en el presente, o sea que, bueno, sabemos la cita de Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todo les ayuda a bien, pero ¿qué nos podrías decir tú que aprendiste de Dios en ese proceso? ¿Aprendiste algo, pues que a lo mejor antes no lo habías visto de alguna manera? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Ahorita que ya estás encaminado platicándonos precisamente ese detalle. Fíjate que de las cosas que nos han pasado a nosotros como trabajadores de Altos Hornos, el vivir en esta, vamos a llamarle pequeña escasez, ¿verdad? Que hemos pasado. Yo siento que de las cosas buenas que me han pasado a mí, como platicaba hace un momento, o sea, yo ya hubo un momento en el que yo ya no podía asistir a un lugar tan retirado por motivo de la gasolina y en mi temor de yo ya no empezar a faltar o empezar que solamente en la mañana y en la tarde ya no, por ejemplo, un domingo, al yo buscar mi estabilidad espiritual y buscar una congregación más cercana, esto me llevó a activarme más, me llevó a activarme más, me ayudó a estar en una congregación en la que yo me fortalecí, en la que yo ya empecé a predicar un poquito más, empecé a ser partícipe de lo que por ejemplo, las clases de jóvenes, me hice más activo en presidir en un domingo, en un miércoles tal vez. O sea, me hice más activo y eso me ayudó más a leer más la Biblia, a estar más en oración. ¿Y por qué? Porque todo lo que en un principio tal vez yo lo vi que era algo malo, al buscar una congregación más cercana de lo, de lo, de lo que a mí me estaba trayendo Altos Hornos, que era una escasez de no tener yo a lo mejor dinero para la gasolina, vine a una congregación en la que yo estoy activo, en la que Dios me ha ayudado más. Y si a mí no me hubiera pasado lo de Altos Hornos, tal vez ahorita yo no estaría feliz como estoy ahorita activado espiritualmente y hasta ahora yo estoy feliz, yo quiero seguir adelante. O sea Y todo que, esto salió de algo que a lo mejor muchos dirían que no era algo malo. sí, o sea, vamos a decir que donde te estabas reuniendo, pues estabas activo. Pero Así. viene este problema, viene este escasez, ¿verdad? De empleo y disminuyen los recursos, en este caso para trasladarse. Y entonces haces membresía, ¿verdad? Retiras y haces membresía en otra congregación, otra iglesia local, Iglesia de Cristo. Y resulta que, pues, sabemos que cada iglesia tiene diferentes, vamos a decirlo así, necesidades. Y entonces, precisamente en esa congregación, en esta iglesia local, entonces ahora vienes a aumentar tu servicio, vienes a involucrarte más. Si tal vez a lo mejor donde te reunías predicabas, no sé, una vez al mes, aquí predicas dos o tres, estás trabajando ahora con jóvenes, estás trabajando, o sea, involucrarte más en todo lo que tiene que ver en cuestiones de la iglesia y entonces disminuye, ¿verdad? Perdón, aumenta, mejor dicho, tu servicio, o sea, te vuelves más activo, vaya, resultó algo positivo y yo creo que ahí es precisamente quisiera yo, porque pues esperemos que personas, cristianos, no cristianos, incluso pueden llegar a ver este video, esta plática, esta charla y pues tratar de ver siempre dentro de lo malo, pues siempre hay algo positivo, hay algo bueno.
Y sobre todo porque pues tenemos ese conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios y tenemos que empezar a buscar, bueno, me está pasando esto, ¿verdad? Este problema, llámese de trabajo, enfermedad o problemas en la familia, qué sé yo. Siempre estar buscando, bueno, ¿cómo puedo yo no disminuir mi servicio, ¿verdad? No disminuir mi entrega para con Dios, sino que o mantenerme igual o incluso como en el caso tuyo, pues aumentar ese servicio, ese trabajo para la obra de Dios. Y yo creo que ahí es donde vale la pena resaltar pues esto que nos está platicando nuestro hermano Alfonso. Entonces, yo creo que si hay alguien escuchando que hoy está pasando pues por una situación similar, sabemos, brother, y tú lo sabes que de hecho muchos trabajadores se quitaron la vida por este acontecimiento. Nos enteramos de varios casos por aquí en Monclova de personas que no supieron tal vez sobrellevar este problema y pues bueno, sabemos de antemano que pues muchos no tienen pues a Dios en su corazón, pero también hay cristianos que pues se han visto afectados, ¿verdad? Y en tu caso, ¿verdad? Y hay otros casos de hermanos que laboraban ahí en AMSA, pero si hay alguien que está escuchando y que esté pasando por una situación similar, pérdida de trabajo, incertidumbre, miedos, ¿tú qué le dirías, brother? ¿Tú qué le dirías a tanto cristianos y no cristianos que pues están viéndoselas difícil, ¿verdad? Que a lo mejor no se han acoplado, a lo mejor en el trabajo que ahorita están, pues no, como que no se encuentran bien, no están a gusto, quieren ya que sabemos que en Monclova pues hay marchas, hay otras personas que pues están en ciertos puntos pidiendo apoyo. ¿Tú qué les dirías desde tu experiencia a todas estas personas, tanto a las que pues se vieron afectadas en AMSA como a otras personas que también tienen algún problema similar? ¿Qué les dirías, brother? Pues yo diría que Dios es un ser en el cual te puedes apoyar, porque a veces los seres humanos queremos arreglar nuestros problemas o lidiar esa batalla nosotros solos. Y yo creo que muchas de las personas que tal vez se han frustrado o que tal vez la pasaron mal con esto que pasó en Altos Hornos, que muchos incluso les ha pasado por la mente, pues quitarse la vida por las deudas o por muchas cosas que ha pasado. Yo les invito a que ellos reflexionen, ¿verdad? Yo, no estoy, yo estoy en el mismo papel que cada uno de ellos. Yo también tengo mis problemas, yo también tengo mis deudas, yo también tengo mis problemas económicos. Pero yo siempre lo pensé, de hecho mi esposa fue un gran pilar en mi ayuda. Porque en los momentos que a lo mejor yo me frustraba, en los momentos que yo me sentía mal, ella me decía, mira, dale gracias a Dios. Tienes vida, tienes salud, o sea, es algo que muchos no tienen. ¿Sí? Tú tienes manera de solucionarlo, no te frustres, pídele a Dios paciencia, pídele a Dios que te dé la manera de saber sobrellevar esto. Entonces yo le diría a la gente que si tiene vida y tiene salud, es un gran avance, es una gran bendición por parte de nuestro Dios. Todo lo que es material, o sea, debe de tener su solución. A lo mejor de una manera tal vez que sea, no es muy fácil, tal vez, ¿verdad? Pero hay solución. Entonces, si vas a lidiar una batalla con las frustraciones que nos está pasando con lo económico, con los problemas que nos ha pasado con Altos Hornos, de lidiarlo tú solo, a lidiarlo al lado de un Dios que te va a dar paciencia, que te va a dar sabiduría, pues mejor ponte del lado de ese Dios y pídele esa ayuda, esa guía que tú necesitas para seguir adelante. Y yo creo que esa es la diferencia entre una persona que cree en Dios y una que no. La persona que quiere solucionar sus problemas por sí mismo, esa persona al lidiar sus problemas respondiendo lo que él piensa, lo que su corazón dice, pues él no tiene la sabiduría suficiente, no tiene esa guía que solo Dios te puede dar. Y Dios, todos sabemos que cuando tú oras con Dios, cuando tú le pides, cuando tú realmente de corazón pones tus problemas a las manos de Dios, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar una guía para que tú puedas salir. Y lo material, sí es verdad, o sea, es muy importante. Yo no digo que no, un sueldo es muy importante. El estar sin el estrés de las deudas es excelente. Pero ni modo, o sea, esto está pasando de esta manera.
¿Y cuántos personajes de la Biblia no pasaron por problemas tal vez parecidos, económicos, de salud o de algún otro tipo, y supieron salir de esos problemas? ¿Por qué nosotros no vamos a poder también con la ayuda de Dios? Yo creo que ahí está la clave, en que tú dejes los problemas y que dejes la solución y que permitas que Dios te guíe, porque tú solo no la vas a poder hacer. Con tu propia sabiduría humana no la vas a poder hacer. Sí, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Pues tener el conocimiento, tener a Dios, pues es mucha ventaja, vamos a decirlo así. Y pues definitivamente, como decíamos hace unos momentos, Dios y la iglesia pues juegan un papel muy importante en lo que nos acontece, y precisamente pues Voces del Camino lo hemos hecho con el propósito de platicar este tipo de acontecimientos tanto a la hermandad dentro de la iglesia de Cristo, como a personas también que pues no son miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? E invitarles, ¿por qué no? Invitarles a que si esta plática, si esta charla pues ha movido algo en sus corazones, pues puedan contactarse, ¿verdad? Con un servidor o con algún miembro de la iglesia. Comenten tal vez pues de qué colonia son, y por ahí podemos orientarles en buscar alguna iglesia de Cristo que esté cercana a ellos, y motivar también a los hermanos, porque sabemos que sin duda alguna nosotros como cristianos no estamos exentos de este tipo de pruebas, de tribulaciones, de dificultades. Algunos los experimentan de alguna manera, otros de otra, mayor o más intensa o menos intensa, pero en fin y en cuentas, pues vienen estas situaciones a nuestra vida. Y no, pues muchas gracias, brother, por compartir con nosotros esta experiencia. Hay muchas más experiencias que quisiéramos platicar contigo, ¿verdad? Quisiéramos también hablar en otros momentos de experiencias graciosas, que esas, pues también tienes buen repertorio ahí, ¿verdad? De experiencias, así que espero que no sea la última vez, brother, que otra vez nos acompañes a hablar de otro tema, y ¿por qué no? Pues vamos a estar invitando a más hermanos que nos cuenten diferentes pues situaciones, experiencias que han vivido dentro del cristianismo. Repito, muchas gracias, brother, por compartir este camino con nosotros. Esto es, pues, Voces del Camino, un espacio, decíamos, para escuchar experiencias reales de fe, pues vividas en este caso de nuestro hermano Alfonso Saldaña, o mejor conocido como Machín, ¿verdad? ¿Algo que quisieras agregar, brother? No, pues muchas gracias por el espacio y espero que mis palabras puedan servir de alguna manera como motivación para otros que tal vez piensen que esto que nos está pasando a los trabajadores de Altos Hornos, pues que a lo mejor no tiene salida. Yo los invito a que se acerquen a Dios, que busquen la guía de Él, que busquen su sabiduría, que busquen su camino y verán que todo se hace más llevadero. Así que gracias por el espacio y bendiciones para todos. Bueno, pues esperemos primeramente Dios que todo se solucione, ¿verdad? Vamos a estar orando por la situación de AMSA. Sabemos que hay muchos rumores, que se va a subastar, que se va a vender, que no, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Que se escuchan, pero pues ahorita pues es lo que es, ¿verdad? Eh, está ahorita inactiva, ¿verdad? Bueno, hasta donde yo sé, no sé qué tanto hay actividad ahí, pero pues todo lo ponemos en manos de Dios, y esperemos, hermanos, amigos, que haya sido algo de edificación, ¿por qué no? Esta plática, esta charla con nuestro hermano. Y bueno, pues este es el primer episodio de Voces del Camino, este podcast, esta iniciativa. Ahora empezamos el 2026 con este proyecto. Esperemos que les ayude en algo, y pues no se pierdan el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Su hermano y amigo en Cristo, Manuel Barrón, y nuestro hermano Alfonso Saldaña, nos despedimos, y pues nada, que Dios les bendiga grandemente.